La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ocurre a menudo que ante la misma pregunta las respuestas son distintas. Imaginen si eso pasa en precampaña, que es el estado el que no dejamos de estar en este país. En plena precampaña de las vascas, las catalanas y las europeas hay respuestas muy distintas para una misma pregunta. ¿Y después de la amnistía, qué? Los independentistas hablan ahora de referéndum, el gobierno habla de reconciliación, aunque la mayoría que le da para la amnistía no le da para sacar los presupuestos, y el PP advierte de que esta ley no pasará lo que llama el filtro de la calle. Vamos a situar enseguida cómo acaban los partidos esta semana, que ha sido la de la amnistía y también la de las explicaciones de Ayuso en torno a la investigación sobre su novio, pero antes que eso, lo primero está en lo que acaba de publicar el BOE. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Les adelantamos aquí hace unas semanas que el gobierno tenía listo ya el índice de precios del alquiler, la lista que permitiría declarar zona tensionada y, por tanto, para poder limitar los precios en aquellas comunidades que quieran hacerlo, que esta es la clave. Las del PP han dicho, por ejemplo, que no lo van a hacer, y hay una, que es Cataluña, que ha pedido que se declaren 140 zonas tensionadas. Y el Boletín Oficial del Estado acaba de publicar este índice, al que le ha podido echar ya un primer vistazo Javier Ruiz. Javier, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles, de nuevo? Cuéntanos. Lo que dice ese Boletín Oficial del Estado es una doble declaración del gobierno. Lo que se aprueban son dos resoluciones, fundamentalmente. La primera, Sistema Estatal de Índices de Precio de Referencia del Alquiler, el que sirve para fijar criterios. Marca un rango, un precio máximo, un precio mínimo, y van a servir para determinar si hay zonas tensionadas. El importante es el segundo. Cataluña declara ya, desde hoy, zonas tensionadas 140 áreas. Otros 2 folios más en los que Cataluña tiene ya poderes para intervenir durante 3 años el mercado del alquiler. La lista de municipios van desde Girona, Lleida hasta la Seu d'Urgell. Son 140 zonas que abren ahora un debate, porque efectivamente, como estabais comentando, se rompen en dos los gobiernos. Cataluña ya interviene su mercado del alquiler. Asturias ha dicho que puede hacerlo. Navarra ha pedido interés sobre esto. Euskadi también. Y frente a ellos, gobiernos como el del Partido Popular, Madrid, por ejemplo, diciendo que no lo aplicará jamás. Escucha. Bueno, nosotros ya hemos dicho que estamos absolutamente en contra de este modelo. Este modelo ha fracasado ya en distintos sitios donde se ha aplicado. Lo que dice Madrid es que esto atenta contra la libertad y que nunca se va a intervenir el mercado. Pues si te parece, Javi, en media hora ampliamos. Recordamos que implica este índice para aquellas personas que estén de alquiler o que estén buscando un piso de alquiler. ¿Te parece? Nos vemos ahora. Hasta luego. Y no tengo ninguna duda que la amnistía es una medida políticamente de gran calado que nos va a reportar mucha tranquilidad, mucha estabilidad, y a la democracia española la va a dignificar. Creo que la ley de amnistía la debía de haber votado el Partido Popular. Este debate se abrirá en algún tiempo, recuérdese. Se acordará de esta entrevista. Estuvo Zapatero anoche en Hora 25 e hizo esta lectura de la amnistía que se aprobó ayer en el Congreso y que ahora nos introduce en una nueva etapa a la espera de que el PP dilate todo lo que pueda los tiempos en la tramitación del Senado. Hoy la Comisión de Venecia va a aprobar su dictamen final, el definitivo, sobre la amnistía después de aquel borrador del que cada partido hizo también su propia lectura. El pleno de esa comisión, de la de Venecia, escuchará, antes de emitir este juicio final, al presidente del Senado y a la secretaria segunda del Congreso. Decíamos que la pregunta es hoy y ahora qué lectura hace cada uno del punto en el que estamos en esta España en precampaña. El gobierno empezó la semana pensando que la amnistía, además de desviar el foco del caso Koldo, permitiría asegurar la estabilidad y la acaba con discrepancias por haber prorrogado los presupuestos. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el caso socialista, además, confía en un buen resultado en Cataluña de Salvador Illa, que será ratificado en el Congreso del PSC de este fin de semana. Sí, la casualidad ha querido que justo este fin de semana sea la puesta de largo del líder del PSC. El gobierno ayer ya recompuso su estrategia, son conscientes de que el 12M se volverán a repartir las cartas en la partida nacional y que la posición en la que queden Esquerra y Junts va a condicionar su actitud negociadora en Madrid, pero creen que difícilmente van a renunciar a ser influyentes e incluso en estos meses de transición van a intentar sacar adelante en el Congreso otras leyes de menos calado que los presupuestos
presupuestos que están aparcados. Yolanda Díaz se ha encargado de distanciarse de esta decisión unilateral, dice, de Sánchez. Se le ha visto además especialmente incómoda esta semana en la que han subido muchísimo los decibelios por la corrupción. El día de ayer lo dedicaron los partidos de la coalición en el Congreso a reforzar su relato ante estas elecciones en las que Sánchez se va a volcar con Salvador Illa. La apuesta por la amnistía ha sido lo más arriesgado que ha hecho el presidente hasta la fecha y su objetivo ahora es lograr el aval de las urnas y poder decir que ha enterrado el procés. Hasta luego, Inma. Gracias. Aquí en Cataluña los independentistas dicen que la amnistía es un primer paso y que ahora quieren el referéndum. En eso están de acuerdo Junts y Esquerra. En lo demás discrepan. De hecho, en Junts sugieren que Esquerra ha pactado el adelanto con el PSOE para pillar a Puigdemont a contrapié. Sergi López, bon día. Hola, buen día. Es la teoría que esgrimen desde Junts. Creen que en Esquerra temen que el candidato de su partido sea Puigdemont y por eso han intentado que las elecciones y la investidura sea antes de que Puigdemont pudiera volver para estar presente y ser hipotéticamente investido. Desde Esquerra, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, el president Puigdemont es pot presentar a las eleccions. Recuerda que Carles Puigdemont se presentó hace 3 años y que quedó tercero y añade que a día de hoy sería posible esta candidatura. Desde Junts siguen deshojando la margarita y jugando con los tiempos. El sábado de la semana que viene saldremos de dudas sobre si Puigdemont es o no candidato porque es cuando designarán a sus jefes de filas. Gracias, Sergi. Hasta ahora. Iba a ser la semana en la que el PP iba a lanzar la artillería contra el gobierno con la amnistía, pero al final la artillería no estaba ahí, o no solo. Decíamos el miércoles, al ver el nivel de crispación con que se hablaron Sánchez y Feijóo en la sesión de control, que algo parecía haberse roto entre ellos dos, como si no hubiera un punto de retorno. Después de esa sesión fue cuando Feijóo dio la orden de llevar a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses y pedir, de hecho, la inhabilitación del presidente del Gobierno. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora el PP termina esta semana cerrando filas con Ayuso y con unas elecciones en Cataluña en las que espera que uniéndose a Ciudadanos pueda mejorar algo sus expectativas. Sí, el caso de Ayuso y la convocatoria electoral en Cataluña han pillado al PP con el pie cambiado. En Génova buscan volver cuanto antes al carril de la amnistía y el caso Koldo y avisan de que seguirán poniendo en la diana a Sánchez y a su mujer denunciando supuestas relaciones con la trama. Por otro lado, Génova trata de construir contrarreloj su apuesta electoral en Cataluña, negociando, como dices, una lista con Ciudadanos. Eso sí, siempre bajo las siglas populares, lo que de facto sería la integración definitiva de los naranjas en el PP. Pero Génova sigue sin decidir si mantiene como candidato al líder del PP catalán, Alejandro Fernández. En la dirección muchos querrían un cambio, pero creen que hay poco tiempo para hacerlo. Ayer el portavoz Miguel Tellado evitó confirmar el cabeza de lista. Tenemos que ser el único y principal referente del constitucionalismo. Yo creo que yo no debo suplantar a los órganos de mi partido, que son los que tienen que decidir en los próximos días quién será. Ya no entra dentro de mis competencias, pues contribuir a determinar el candidato. Las negociaciones con Ciudadanos para concurrir conjuntamente afectarían no solo a las elecciones en Cataluña, sino también a las europeas. Mariela, gracias. A vosotros. Viene un fin de semana con temperaturas al alza, Jordi. Ya hoy lo notaremos, se ha notado en las últimas horas, hace poco frío en comparación a las últimas mañanas y esta tarde las máximas se situarán alrededor de los 20 grados en todo el país, de los 25 en el Mediterráneo, especialmente entre Murcia y la Comunidad Valenciana, en el Guadalquivir y en Canarias. Alternarán sol y nubes, durante la tarde algunos chubascos en el interior, más intensos en la mitad este de Cataluña, incluso con granizo de tamaño pequeño. El fin de semana alternarán sol y nubes, poca agua esperamos, menos frío durante las noches y las mañanas. Durante las tardes llegará a hacer calor en el sur y en Canarias, donde las máximas se acercarán a los 30 grados. En el mapa para entender el mundo. Rusia, donde han abierto los colegios electorales para que 112 millones de ciudadanos puedan elegir entre Putin y Putin en realidad, porque los 3 candidatos que hay que no son Putin han sido aprobados por el gobierno de Putin. El resto de opositores no se ha podido presentar. Se va a votar a lo largo de 36 horas y Rusia permite hacerlo también, permite el voto a los ciudadanos de los territorios que ha ocupado en Ucrania. Tras la muerte de Alexei Navalny, el principal opositor a Putin es el famoso ajedrecista Garry Kasparov, al que ha podido entrevistar al jefe internacional de la SER, Pablo Morán. Buenos días. Buenos días. Después del ajedrez llegó la política. Frente al tablero intimidante
intimidaba a sus rivales con la mirada. Ahora, como opositor a Putin en el exilio, define así la situación de Rusia. Probablemente el régimen de Franco de mediados de los 50 era más liberal que Putin. Kasparov considera que estas presidenciales son un acto para aparentar que el país todavía conserva algunas credenciales democráticas y por eso tiene claro qué le ocurrió a su amigo Alexei Navalny. Fue un asesinato y una llamada de atención al resto de opositores. Kasparov denuncia la irresponsabilidad de Occidente en alimentar al dictador Putin. Creían que los negocios eran más importantes. La falsa teoría de que a través de los negocios y el mercado libre puedes ayudar a un país a ser más liberal. Pero la Rusia de Putin nos demuestran su capacidad de resistencia a esa teoría. Cree que gracias a esa apertura el Kremlin infiltró a sus agentes en países occidentales y señala dos responsables directos, especialmente la canciller alemana. Y con Putin así de empoderado, Kasparov solo ve esta salida para su Rusia natal. Una derrota total frente a Ucrania. Es la única esperanza de que se pueda erradicar el virus imperial que todavía lava los cerebros de millones de mis compatriotas. De momento resta relevancia y fuerza a la oposición a Putin dentro de Rusia. Pues precisamente sobre eso habló Macron anoche en una entrevista en Francia, en la que pese a la oposición occidental volvió a hablar de la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. Durante la entrevista televisiva, Macron se erigió en un adalid de la defensa por parte de la Unión Europea de Ucrania, mucho más ofensivo de lo que había sido el principio de la guerra, y reiterando que no descarta ninguna opción, incluido el envío de tropas sobre el terreno. Su argumento ahora es que Putin no tiene límites y hay que dar una respuesta nueva. Nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Hemos puesto demasiados límites a nuestro vocabulario. No estamos en la escalada, no estamos en guerra contra Rusia. Simplemente hay que ser claro, no debemos dejar a Rusia ganar, afirmó Macron justo después de haber justificado este cambio de estrategia. Si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si face a quelqu'un qui n'a pas de limites, face a quelqu'un qui a franchi toutes les limites. Si hoy decidimos ser débiles, si frente a alguien que no tiene límites, frente a alguien que se ha saltado todos los límites que nos había dado, le decimos ingenuamente, no iré más lejos de esto o aquello, en ese momento no estamos decidiendo la paz, ya estamos decidiendo la derrota. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hoy es el primer viernes de Ramadán y hoy es noticia otro ataque de Israel sobre civiles que aguardaban el reparto de comida y de ayuda humanitaria. Esta vez ha sido con un helicóptero que ha abierto fuego desde el aire. Hay al menos 20 muertos, ¿Bayo? Sí, 20 muertos y más de 150 heridos según las autoridades gazatíes en este nuevo ataque, el enésimo contra las colas del hambre en la franja, en el mismo punto además de la ciudad de Gaza, donde ayer jueves morían otros 6 civiles esperando el reparto de ayuda humanitaria. El ejército israelí niega la autoría de esta y de otras masacres de civiles mientras aumenta la presión internacional para que el gobierno de Netanyahu permita la entrada de más ayuda humanitaria por tierra, mar y aire en la franja. Se usa el hambre como arma de guerra, decía esta semana Josep Borrell, y hace tan solo unas horas ha sido el líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, quien ha criticado al primer ministro israelí. Nadie espera que Netanyahu haga lo que tiene que hacer para romper el ciclo de la violencia en Oriente Próximo, ha dicho Schumer, que además es una de las destacadas figuras del lobby judío en Estados Unidos. En estas últimas horas hemos conocido otra tragedia migratoria en el mar Mediterráneo. Una ONG ha rescatado cerca de Sicilia un grupo de 25 personas que habían salido de Libia y llevaban varios días a la deriva. Los supervivientes cuentan que fueron arrojando al mar a los compañeros de embarcación que iban muriendo, al menos de ellos 50 personas, incluido también un niño. En España, el PSOE asegura que será la semana que viene cuando registre su proposición para abolir la prostitución. Lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se va a llevar a cabo a través de una proposición de ley. Es una proposición que ya está valorada, que ya está estudiada y que se depositará en el Congreso de los Diputados los próximos días. Yo creo que la próxima semana. Y de Argentina, la número 2 de Milei ha tenido que salir en público a negar que estén enfrentados ya, apenas 3 meses después de que tomara posesión el nuevo gobierno. El caso es que el megadecreto de Milei, con su gran recorte, tenía que pasar por el Senado, pero el Senado se lo ha tumbado. Buenos Aires, Berta Raventós. Milei ha juzgado la decisión del Senado como un intento de socavar al gobierno y ha apuntado de nuevo contra la clase política. El decreto presidencial que da poderes extraordinarios al Ejecutivo tendrá que ser votado ahora por el Parlamento para mantener o no su vigencia. Así lo ha valorado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista. Uno esperaba que el kirchnerismo te vote todo en contra. Ahora, actores que lo que hacen es ir
ir en contra del cambio que su propio votante acompañó, bueno, eso es oportunismo. ¿Por qué? Es porque le tocaron su caja, porque le tocan sus intereses. Algunos sectores atribuyen esta derrota de Milei a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, también titular del Senado, por no haber evitado esta votación, dando lugar a teorías de crisis interna dentro del oficialismo. La nave Starship de SpaceX despegó con éxito ayer, pero se desintegró al volver a la atmósfera. Es el cohete más grande y potente jamás creado por el ser humano. La empresa de Elon Musk lanza el que llama su barco de las estrellas. Es uno de los cohetes que la NASA usará en su misión Artemis 3 para aterrizar en la Luna de nuevo. Y también es el que en algún momento tiene que llevar la primera misión del ser humano para colonizar Marte. Y la tensión en el Mar Rojo continúa por los ataques cruzados entre los rebeldes yemeníes y Estados Unidos. Ese es el otro punto de atención ahora mismo sin la crónica internacional, porque esta madrugada los hutíes han disparado varios misiles contra barcos y han llegado a tocar un naviero, aunque no ha habido víctimas. Estados Unidos ha dicho que ha destruido 9 drones de la milicia proiraní con bombardeos sobre territorio de Yemen, porque, según la Armada americana, estaban listos para ser disparados. Los hutíes llevan meses atacando en el Mar Rojo las embarcaciones que tienen algún vínculo con Israel por solidaridad, dicen, con la lucha palestina. Y como cada viernes a esta hora, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Convertir la pandemia en carne de refriega política no podía salir gratis. Ocurrió desde el minuto 1, desde el primer momento. El intento de desgastar al gobierno no paró ni cuando estábamos encerrados, asustados y viendo morir a cientos de personas. Ahora, cuando el paso del tiempo permite descubrir y pedir cuentas a los aprovechados de todos los colores, a los cazadores de pelotazos, a costa del miedo de toda la población, ahora el barro salpica en todas las direcciones y no hay manera de pararlo. Qué falta de respeto al dolor que pasamos entonces, qué falta de respeto a las ausencias que sufren hoy tantas familias. Rindan cuentas ante la justicia los aprovechados, limpien su casa los partidos políticos y las instituciones. Y permíteme, Ángeles, un recuerdo agradecido a los muchos empresarios y a personas de todo tipo que ayudaron gratis o sin especular en aquel momento dramático. Y en 10 minutos el abierto. Con Josep Ramoneda, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.